Bienvenida a este tercer y último encuentro en lo que hace al taller de integración 3, en donde hemos trabajado, bueno, algunas instancias de procesos de reflexión y de construcción. Un poco a eso apuntaba la propuesta de trabajo de este taller, en el sentido de que estos encuentros y las actividades complementarias del aula virtual contribuyan a la construcción del trabajo final, el cual va a ser explicitado con detalle al finalizar esta clase. En ese sentido, hemos diseñado como propuesta para estas instancias, en un primer momento, luego de la clase de presentación, de introducción al taller, la consigna de que ustedes puedan compartir en un mural esto de qué le preocupa y por qué le preocupa, temáticas referentes a la educación superior, en función de la trayectoria que han realizado en esta carrera de especialización. En ese sentido, las producciones que han presentado han sido muy fructíferas en torno a que el dispositivo del mural ha posibilitado que ustedes puedan retroalimentarse, complementarse, leer un poco lo que aconteció en la clase anterior, ¿no? De ver cuáles son los temas y preocupaciones que están rondando en ustedes, y además de ver las preocupaciones y ver si compartían o no ciertos intereses, poder ver desde qué aspectos, en qué aspectos se focalizaban esas preocupaciones también, ¿sí? Entonces, desde ese sentido, la instancia del mural fue muy provechosa para que ustedes puedan comenzar a pensar y a desandar este proceso de construcción de la situación problemática. Esto que ustedes lo han compartido en el mural, nosotros como equipo docente lo hemos retomado y trabajado en la clase anterior, respecto de cómo esas preguntas iniciales podrían ir centralizándose o focalizándose en torno a ciertos aspectos específicos de esa problemática. Es decir, quizás en las primeras preguntas comenzaban a verse aspectos amplios para trabajar, y ya en la segunda clase fuimos trabajando específicamente en torno a cuál es ese recorte o la focalización que iban a realizar de esas preguntas a desandar en la construcción de la situación problemática. En este sentido, como actividad, hemos solicitado que ustedes puedan mencionar, además de lo que ya venían trabajando, esa reformulación de preguntas en torno a lo que se trabajó en la clase 1, en la clase 2, agregando en este caso aspectos que hacen a las dimensiones de trabajo y a las categorías. En este sentido, la segunda clase fue provechosa porque tomamos como ejemplo algunos trabajos que, si bien comenzaban a desandar esta enunciación de ciertas dimensiones, veíamos que eran muchas dimensiones para abordar la situación problemática, como se suscitaba en un caso, por ejemplo. Entonces, ir viendo cómo a través de distintos trabajos podríamos ir centrando la mirada de la situación problemática en un encuadre posible de ser abordado, en este caso, en el trabajo final. Hoy vamos a desandar específicamente, porque lo que hace a las dimensiones y a las categorías, un poco lo que aconteció en la clase anterior es que solicitaban bibliografía de categorías y de dimensiones, y eso es un poco lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿sí? Hemos leído sus producciones y bueno, ahora vamos a trabajar sobre ello, pero antes queríamos hacer algunas precisiones de encuadre y de definiciones que el doctor Claudio Núñez va a presentar en esta instancia. Pero más que nada queríamos hacer como una retrospección de lo que veníamos trabajando y cómo eso que ustedes han comenzado a pensar desde la primera clase va reconfigurándose y tornándose en lo que es la construcción de la situación problemática. Así que, no. Claudio, no sé si querés seguir o querés agregar algo más. José, bienvenido. No sé, ¿querés señalar algo?
No, nada, simplemente me gustó mucho esta retrospectiva que hizo Miriam de todo el trabajo que se vino haciendo y que esperamos que ustedes puedan, cada uno de ustedes puedan dar cuenta de esta construcción que viene desarrollando en el marco de las actividades de este taller y luego le vamos a proponer cómo seguir recuperando estas cuestiones en pos de avanzar hacia la construcción del trabajo final integrador de la especialización. Bien, bueno, buenas tardes. A mí también me pareció muy correcta la presentación que hizo Miriam porque nos permite recuperar desde dónde partimos y hacia dónde vamos, digamos, y dónde estamos y hacia dónde vamos. Fíjense que si uno analiza rápidamente lo que Miriam comentó en relación con lo que ustedes hicieron y con lo que nosotros les propusimos que hicieran, tienen como, van a tener a lo largo de toda la propuesta como tres momentos fundamentales. Un primer, y que además coincide con estos tres encuentros que estamos teniendo, pero que no se agotan ellos. Un primer momento tiene que ver con la identificación de una situación problemática. Un segundo momento tiene que ver con la identificación de las dimensiones y las categorías de análisis, que es un momento en el que nos encontramos. Y que por ahí quizá estas dos cosas y situación problemática hay que llenarlo de definición o de concepto y pensar a qué nos referimos cuando hablamos de situación problemática. Lo mismo ocurre con las dimensiones y las categorías. Es decir, cuando nos hablan en términos de dimensiones y categorías, se nos presentan como ciertos interrogantes porque no sabemos muy bien a qué se refieren, pero bueno, con nosotros lo que estamos intentando es llenarlo de contenido para que ustedes puedan y para que podamos hablar en los mismos idiomas. Y por último, como la última parte tiene que ver con la definición del trabajo integrador final de la carrera, digamos, que es la producción en la cual confluyen estos dos elementos que son centrales para comprender el grado de recepción que ustedes tuvieron en relación con la carrera y de apropiación en relación con los conceptos que se manejan en la carrera sobre la educación superior y las prácticas de docencia, las prácticas de enseñanza y la práctica docente en los contextos de educación superior. Entonces, esos tres momentos tienen que quedar claros. Situación problemática, dimensiones y categorías. Pero antes de pasar a mi machete como más importante, que es la presentación, a mí me gustaría recuperar esto que Miriam señaló y con las palabras que Miriam señaló. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de situación problemática? Fíjense que un concepto, una primera aproximación a lo que es una situación problemática, uno lo puede definir en términos de título. Es decir, hay cierta confusión que la situación problemática refiere al título que le pongo a mi trabajo. ¿Sí? Que en cierta medida acerca la situación problemática y el título de alguna manera tienen cierta correspondencia, pero la situación problemática de todas maneras no se agota en ese título que asigno a mi trabajo. Por supuesto que el título del trabajo tiene que estar claramente referir a la situación problemática. Lo que pasa es que la situación problemática abarca otros aspectos en los que hay que avanzar. Otra definición, otro concepto, otro término con el cual vinculamos situación problemática tiene que ver con la temática, ¿sí? El tema. El tema, o a veces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el tema? Eso que uno dice, ¿cuál es el tema y lo que encierra? Hace referencia a lo que denominamos situación problemática o es cercano a lo que denominamos situación problemática. Otro elemento, pero este ya más del campo de las ciencias y del campo científico, tiene que ver con la construcción de objetos. Es decir, una situación problemática es un objeto que es abordado para ser analizado y para ser comprendido. Y otra forma de acercarse a lo que es la situación problemática tiene que ver con el problema. Es decir, eh, hay cierta identificación que una situación problemática refiere a un problema concreto de la realidad en la que trabajamos, en la que desarrollamos la docencia, en la que desarrollamos las investigaciones, etc.
Un problema real me refiero, ¿no? Por ejemplo, la deserción en los primeros años en la educación superior, que lo tomé como ejemplo en las clases anteriores. Ahora bien, todos estos componentes, título, temática, problema, objeto, eh, hacen referencia o se vinculan o se acercan a lo que denominamos situación problemática, pero no agotan la complejidad de la situación problemática. ¿Pero por qué no lo agotan? Porque la situación problemática, además de implicar todas estas cuestiones, agrego objeto acá, que también había señalado, problema, objeto, problemática, temática, título, Preguntas. preguntas, pero bueno, ahí eso, lo de título, preguntas y objetivos lo dejo para otro componente. La situación problemática implica una construcción y implica una construcción de un sujeto que se posiciona frente al mundo en relación con una situación biográficamente determinada. Y esa situación biográficamente determinada es la que le permite hablar del mundo de una manera y hacer un tipo de construcción y no otra. ¿Se entiende? Por tanto, ese sujeto, desde esa situación biográficamente determinada, social, colectiva, culturalmente, laboralmente, económicamente, históricamente determinada, construye una mirada sobre el mundo, una perspectiva sobre el mundo. Y a esa perspectiva le aplica determinados procesos cognitivos centrales para una construcción de una situación problemática. ¿Qué cosas son centrales para definir una situación problemática? Por un lado, los interrogantes o preguntas, y por el otro lado, los objetivos. Unos objetivos, preguntas, interrogantes, van a referir al qué es lo que me interesa discutir, problematizar, pensar, reflexionar sobre una porción de la realidad, sobre una porción construida de la realidad. Vuelvo a decir, construida la realidad porque hay un sujeto que se posiciona, como dije anteriormente, en el mundo y por tanto no hay la realidad no me impone eh, totalmente sus condicionamientos para que la mire, sino que la construcción, la emergencia de una situación problemática resulta de ese diálogo entre una problemática más real o algo que ocurre en un contexto más real y alguien que lee ese contexto más real y que le preocupan algunos elementos y componentes de ese contexto más real y no otros. Pero por otra parte hay objetivos, es decir, que hacen referencia al tipo de conocimiento que quiero alcanzar. Y según el tipo de conocimiento que quiero alcanzar, también serán las demás decisiones que tenga que tomar para poder complejizar esa situación problemática. Por ejemplo, no es lo mismo analizar que describir, que comprender, que caracterizar, que explicar, etc. Es decir, no son lo mismo porque no refieren a la misma al mismo nivel de objetivo, al mismo nivel de complejidad. Refieren a procesos y a niveles diferentes, pero que acercan a la construcción de conocimientos sobre una situación concreta. Pero además, entonces, si uno rápidamente dice, pero ¿de qué está hablando esta persona que habla mucho y dice poco? ¿No? Bueno, rápidamente para hacer una síntesis de esta primera parte, primer punto, situación problemática es una construcción que refiere a estas cosas que decía yo, que uno generalmente los vincula con tema, temática, problema, objeto, problemática real, etc. ¿Sí? Título. Pero, y eso, que se refiere a situación problemática, es una construcción que hay que aplicarle al menos dos eh, actos cognitivos. Por un lado, los objetivos y por el otro lado, las preguntas. ¿Sí? Bueno, si nos queda bien claro esto, entonces cuando uno tiene que pensar qué es lo que me interesa a mí, yo les daba algunos tips en la clase anterior, les señalábamos algunos y decíamos, bueno, uno lo que tiene que tornar de alguna manera es explicitar eso que le interesa. Pero ¿cómo lo hace? Y la herramienta más concreta es la escritura. Entonces, pone fuera el pensamiento y por tanto las palabras se tornan objeto
de análisis de aquello, o sea, es decir, mi pensamiento se torna objeto de análisis, pero solo ese que está escrito y que está traducido en palabras escritas. ¿Sí? El pensamiento es necesario que tenga esa vuelta de rosca para ser puesto afuera y se transforme en un objeto de conocimiento. Entonces, eso primero que ustedes tienen que hacer se hace solamente con escritura. Lo que sigue también solamente se hace con escritura. Pero sea un párrafo, sea dos, tiene que tornarse algo que está fuera. Y ese algo que está fuera tiene que ser visto, porque solamente en esa visión que tengo sobre las palabras, intento poner otros significados y comprender lo que estoy planteando y las relaciones que se van planteando en ese dibujo que voy haciendo con las palabras. ¿Sí? Bueno, otra cosa que quiero decir, esa situación problemática, como otra idea, como otro punto, esa situación problemática tiene base en lo real, eh, tiene algún vínculo con la realidad y con lo que ocurre ahí, pero no necesariamente, pero no es la realidad, porque es una construcción intelectual, cognitiva, de alguien, como dije, que se posiciona frente al mundo. Y entonces lo que hace es objetivar la realidad, la separa, la construye, pero la realidad misma no está ahí. Ahí lo que hay es un proceso intelectual de intento de comprensión de esa realidad. Y que esa comprensión puesta en relación con otras comprensiones brindará una comprensión compleja del mundo. Pero que el error más común que cometemos humanamente es el error de decir, esta es la realidad porque yo así lo veo, porque yo así lo entiendo, porque así lo vivo, etc. Ni siquiera en objetos que tienen que ver con estos, con campos que son muy conocidos para nosotros como la educación, porque son transitados por casi todos nosotros, los seres humanos que tenemos la posibilidad de estar en la escuela y transitarla por distintos espacios, y entonces lo que construimos es un posicionamiento sobre la realidad e intentamos mostrarla. Por tanto, hay una situación problemática de alguna manera dibujable ahí, que se ha dibujado, que aparece, pero que emerge en relación con la historia de alguien que piensa esa situación problemática. Entonces, de lo que nos está hablando, si la realidad entonces es objetivable, si la realidad construida, la situación problemática construida, no es la realidad, entonces, y es construida y es objetivable, entonces nos está hablando de cierto posicionamiento subjetivo, como había dicho, y posicionamiento subjetivo que lo que produce es un recorte de la realidad porque dice, esto es lo que me interesa. Y por estas cuestiones, porque también hay que dar cuenta de por qué a uno le interesa mirar desde ese lugar. El segundo momento al que refirió Miriam, que usted va a decir, ay, todo esto hice o debería haber hecho en el proceso este que me están planteando. No, algún grado de aproximación tendrán que tener. Todos estos componentes, algunos tienen mayor desarrollo en algunos momentos y otros tienen menor desarrollo y así van jugando de acuerdo a los momentos que ustedes van viviendo también. Este segundo momento que nosotros les planteamos a lo largo de la propuesta es la identificación de dimensiones y categorías. Miren, lo vamos a usar hasta indistintamente, no sé, que no les haga tanto ruido, pero algún nombre le teníamos que poner. Para nosotros es algo común, o para la gente que está acá también en las clases y que trabaja en investigación y que desarrolla investigaciones educativas, es algo que les suena, que escuchan, que lo comprenden de alguna manera, que intentan comprenderlo, etcétera, que es un proceso que lo están transitando. Pero todo el mundo funciona categorialmente. Todo el mundo funciona en relación con dimensiones, con preocupaciones, con una preocupación más que otra. Es decir, lo que pasa es que no le asignamos estas palabras o estas denominaciones, pero nuestra práctica de vida cotidiana, de vida profesional, vida personal, etcétera, vivimos categorialmente porque es lo que nos permite entrar en cierto diálogo con el mundo. Y con aquello que no podemos identificar la categoría de dónde proviene, o esa categoría nos cuesta que entre en relación con nuestras propias categorías y formas de ver el mundo, se produce cierto choque de rechazo hacia ese otro mundo que de alguna manera hace referencia a la diferencia.
¿sí? No está mal, lo que pasa es que las categorías tienen que poder brindarnos esa contención de entender la vida y de entender la realidad, para entender la realidad, pero también me tienen que brindar cierta flexibilidad y apertura para que otras realidades se incorporen a mi propia visión del mundo y que podamos poner en tela de juicio esas categorías desde las que miro el mundo, y en este caso, la docencia en educación superior, ¿sí? Entonces, categorías, ¿qué son? Lo dejamos al signo de pregunta. ¿Qué son las categorías? ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones nosotros referíamos a esta posibilidad de como ir englobando, de ir agrupando, de ir vinculando, de ir relacionando distintos componentes que tienen más relación en un ámbito, por ejemplo, en el ámbito institucional, otros componentes que tienen relación en otro ámbito o que lo podemos agrupar en otro ámbito o que forman parte de otro costal, digamos. Bueno, es decir, lo que estamos haciendo es intentando buscar núcleos que vinculen distintos componentes. Entonces, como nosotros les decíamos, hay dimensiones, hay perspectivas de mirada que ponen el acento más en lo institucional, hay dimensiones, miradas que ponen el acento o se posicionan más de un lugar vinculado con lo que ocurre en el aula, en la educación superior, hay instituciones hay miradas o dimensiones que tienen que ver con planos más bien macro, como lo social, como lo normativo, lo político, lo económico, las condiciones de trabajo, etc. Hay otras que ponen una dimensión más en el plano de lo humano, en términos de, y en el plano de lo humano y de lo plano pedagógico, que pone el acento en las relaciones pedagógicas y en los vínculos pedagógicos, y en las características que asumen esos vínculos, y en lo que emerge de ese vínculo, etc. Sí, eso es una forma de decir, bueno, esto va por acá, acá hay esto, en la dimensión institucional, en la dimensión organizacional, que generalmente está muy vinculado con lo institucional, va esto otro, en la dimensión de lo cognitivo va otra cuestión, etc. Que a la vez me refiere y nos aproxima también a ciertas disciplinas en el marco de lo científico, académico, de conocimiento, que producen conocimiento más académico en relación con esos ámbitos, esas dimensiones, ¿sí? Me vincula un poco, entonces, porque lo institucional, bueno, hay compañeras acá, él y creo que Lucas también, que trabajan más estas cuestiones vinculado a lo institucional, entonces me podrán corregir o agregar, pero hay teorías al respecto que se ocupan, que discuten, que piensan en esa dimensión, ¿sí? Pero después hay otras dimensiones que tienen que ver con el aula, y bueno, seguramente ahí se acerca un poco más la dimensión didáctica. Si pensamos en la dimensión más relacional y afectiva, emocional, pedagógica, estamos hablando en una dimensión pedagógica, o las disciplinas de la pedagogía, de las pedagogías que miran esas relaciones y esos vínculos que se establecen, etc. Hay un acercamiento ahí. Pero cuando hablo y en esto no voy a profundizar todavía porque es un momento posterior que tenemos que desarrollar, pero cuando hablo de categorías, cuando hablamos de categorías, nos referimos por un lado, uno puede pensar, una categoría es un término, y en realidad una categoría no es un término, en el sentido de lo que plantea la lógica, ¿no? La categoría tampoco se agota en un concepto, en una definición. En realidad la categoría viene a ser, puede encerrar a varios términos, y lo que tiene de rico la categoría es la capacidad de nombrar el mundo, pero de disparar hacia afuera a modo de punto de fuga una comprensión del mundo que sabe que no se va a agotar en sus propias formas. Es decir, que una vez puesto afuera, adquiere un diálogo, entabla un diálogo con aquellos que escuchan, con aquellos que entran en diálogo con esa categoría. Y entonces yo puedo referir, por ejemplo, a cosas más históricamente nombradas, pensadas, discutidas, analizadas en el campo educativo, como la evaluación, como la metodología de la enseñanza, etc. Y en esto ya hay mucho recorrido, mucho campo, mucha tradición al respecto, mucha teoría producida al respecto. O quizá pueda hablar de otras temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el campo más relacional y la incorporación de ciertas dimensiones que la escuela dejó afuera como cuestiones que tienen que ver más con lo afectivo,
Quiero decir, bueno, por lo menos esos son los temas que a mí me preocupan y que me gustan más. Ahora bien, esas categorías me permiten es asignarle algún tipo de nombre al mundo, pero ese nombre no agota la posibilidad y la comprensión que se hace sobre el mundo. No agota la posibilidad de construir una visión más compleja sobre el mundo y de entender que una vez puesta afuera, entra en relación con otros mundos posibles y por tanto habrá otras construcciones que se tornarán en categorías más complejas, superadoras, menos superadoras, pero que interpelarán al otro que está viendo o escuchando, analizando o entrando en diálogo con lo que estoy planteando. ¿Sí? La categoría, ahora voy a presentar un gráfico, pero la categoría después se tiene que traducir en algún tipo de definición, porque tengo que entrar a construir algún tipo de marco que me diga qué es lo que estoy definiendo y desde dónde me estoy posicionando para nombrar el mundo con esas categorías y no con otras, para establecer los vínculos entre las categorías y no un tipo de vínculos y no otros. Entonces, refieren, claro, como dije, a definiciones, a conceptos, se relacionan, pero también se relacionan, como dije, con abordajes disciplinarios, teóricos, con la ciencia, con el conocimiento académico, con el que es valorado y algunas veces, lo que pasa es que nos cuesta identificarlos, más bien se relacionan con los saberes populares, es decir, con el saber que circula en la cotidianidad de la vida y que por tanto también son nuestras propias formas más naturales, más descontracturadas, menos sistemáticas, menos conscientes de construir una mirada sobre el mundo y de nombrarlo. Eh, Ahora bien, nosotros cuando definimos dimensiones, categorías, lo que estamos haciendo es construir ciertos marcos referenciales en los que nos movemos, a modo de cuadro. Es decir, este es el marco donde estará la pintura, y de acá hasta acá me muevo. No, y quien quiera entrar en diálogo con con este marco en el que me moví, con este juego de relaciones categoriales, lo que tiene que hacer es plantear sus propias categorías para mostrarme sus propios marcos, para que podamos dialogar o tengamos puntos de partida, puntos de encuentro y a ver qué nuevas relaciones pueden emergen de esas relaciones de marcos referenciales diversos que entablamos. Y por último, el tercer momento tiene que ver con el producto. En realidad ese producto, trabajo integrador final, forma parte de todo este proceso que van marcando, traduce ese proceso. Entonces no habla otro lenguaje, pero sí habla un lenguaje más administrativo en términos que es una exigencia administrativa que planteamos para que ustedes puedan exponer algo que les preocupa de la situación problemática, de su situación de trabajo, de las instituciones en las que desarrollan su tarea docente o que desarrollarán, etcétera, imaginando un escenario posible. Y les comparto un esquema, bueno, espero más o menos haber sido claro y si no después conversamos de todas maneras. Les comparto de todas maneras un esquema que trabajo. Eh, Miren, a ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve perfecto ahí. Bueno, suelo recuperar porque ya lo nombré de alguna manera. Lo que nosotros estamos haciendo, en otros términos, es construir conocimientos sobre un objeto determinado. Recuerden que yo dije que ese objeto es un objeto construido, no es un objeto real. Tiene base, sí, en la realidad, pero al ser construido, es por tanto un objeto de alguien que mira y toma determinadas situaciones, definiciones y determinados posicionamientos, y por tanto el dibujo que resulta del objeto y las características que tendrá asume esa identidad del sujeto que lo construye y de las realidades del sujeto que lo construye. Entonces, haciendo como un juego acá también, el objeto también está de alguna manera determinado biográficamente y no es tan neutral ni tan objetivo como nos hace ver el conocimiento científico tradicional, ¿sí? Y como se ha entendido la construcción del mundo a partir de muchas ciencias,
de varias ciencias y distintos paradigmas del campo científico, que además organizaron el mundo y la capacidad de comprensión que tenemos sobre él y nuestras relaciones con él. Entonces, por un lado implica, construir conocimiento implica procesos propios de construcción y producción, que es lo que ya dije, ¿no? De alguna manera. Pero por otra parte implica la identificación de quiénes construyen y desde dónde lo hacen, de reconocer la profunda subjetividad que existe ahí y de las identidades que están puestas en juego. Siempre que construimos conocimientos, somos sujetos que estamos posicionados en el mundo desde nuestras historias, nuestras memorias, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestros diálogos, las posibilidades que tuvimos, etc. Todo eso atraviesa desde dónde lo hacemos, quiénes y desde dónde lo hacemos. Por último, el tercer punto es el reconocimiento de la tradición y la historia, la transmisión y la cultura que parece que está afuera, pero en realidad no lo está. Está dentro nuestro. Y es algo que nos precedió y algo que quedará en el mundo cuando nosotros nos hayamos ido. Por tanto, es algo que siempre está vivo y que no se corresponde con un tiempo generacional. Es decir, la cultura nos precede y por tanto hay una historia, una memoria que nos precede, hay un camino recorrido que nos precede, hay formas de nombrar que es preciso reconocerlas para construir otros mundos posibles. Y esos otros mundos posibles no serán los mundos definitivos, porque cuando nos vayamos, vendrán otros que tomarán la posta y dirán, esto me sirve y esto no me sirve. ¿Se comprende? Bueno, vamos con el siguiente. Esto implica, de alguna manera, procesos implicados en esta construcción, como lo señalé. Lo estoy nombrando de otra manera, para que tengamos otras formas de acercamiento. Fíjense que hay una dimensión personal, individual, más del ámbito privado, entre comillas, de la propia historia, del posicionamiento biográfico de la vida, de la historia biográfica, como punto de partida en la construcción de la mirada sobre el mundo. Eso es necesario y ya lo dije muchas veces. Por otra parte, implica identificar nuestras propias dimensiones, categorías y subcategorías que organizan nuestra comprensión y acción del y sobre el mundo. Esto también lo dije. Nosotros vivimos categorialmente, transitamos el mundo y experimentamos la vida de manera categorial y nos relacionamos con él también de manera categorial. Reconocerlas, a estas categorías que organizan nuestra visión sobre el mundo, es un acto necesario y obligatorio para quienes nos posicionamos en un lugar de constructores de conocimiento sobre ese mundo. Aunque yo solo dé clases después, hay una dimensión de construcción del conocimiento que no quiero traer ahora acá, porque implica discutir la práctica docente en educación superior, pero siempre se está transmitiendo categorías sobre la formación docente, sobre la educación, la escuela, etc. Siempre estamos poniendo, por tanto estamos poniendo en juego ciertas formas de construcción de nuestro propio conocimiento y de nuestra propia situación en la escuela, en este caso de la educación superior. Implica, por otra parte, someter nuestras categorías a la revinculación con la historia, con la memoria, con el conocimiento y con la ciencia disponible para generar nuevos conocimientos que reconozcan el lugar que ocupan las subjetividades y los saberes que aportan en diálogos con los contextos sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, etc. Es decir, es imposible pensar la construcción de conocimiento sin pensar toda esa capacidad teórica plasmada y de vida plasmada en las teorías. Pero ojo, porque nos han enseñado una forma de poner en mayor valor, otorgarle mayor valor a ese tipo de conocimiento socialmente valorado y más cercano a la ciencia o a lo denominado científico, y a desconocer aquellos conocimientos propios, por un lado, y los conocimientos producidos colectivamente y de manera comunitaria, por otro, y que circulan en otros ámbitos no tan valorados académicamente, académica y socialmente. Si yo tuviera que pensar con ustedes o presentarles algún tipo de esquema para que puedan intentar comprender esto, o cómo lo sintetizaría rápidamente a esta cuestión. Miren, a ver, espero que me entiendan, a mí me gusta el esquema,
porque yo lo conversaba con Miriam y con José, y les decía que cuando pienso en términos de categorías, de construcción de conocimiento, etcétera, lo primero que se me viene a la mente es los procesos sinápticos y las células que envían información al mundo, que disparen información a otras células, que las otras células se vinculan con esa información y así la información va circulando por un todo, por un sistema, por un todo complejo del que emerge formas, reacciones, interpretaciones, respuestas a lo que salió de una célula o de algunas células y que al principio parecía simple, parecía una respuesta a un estímulo, pero que en realidad es de un carácter mucho más complejo que solo pensarlo en términos de estímulo-respuesta. Entonces, si uno mira todas estas, Miriam le sabe bien los nombres, yo no me los sé, perdonen, pero si uno mira todas estas ramitas, ¿cómo se llaman, Miriam? Esto se Estos llama pedacitos. arborización déndrica, que tiene que ver, disculpen las cuestiones de biología, ¿no? Pero es un esquema que nos posibilita entender cómo, si bien estas ramificaciones que ustedes ven pertenecen específicamente a una célula, también conectan con otras células y desde otro sentido, porque ya no pertenecen a estas células, sino pertenecen a otras. Es decir, en este sentido, ¿qué queremos transmitir con esta imagen? Que si bien cada núcleo de sentido puede tener una coherencia y consistencia con estas ramificaciones que se presentan aquí, también cada núcleo de sentido tendrá conexión con otros núcleos de sentido. Y no es necesario no está mal que las categorías se repitan en este caso, pero sí queremos dar cuenta que se repiten las categorías desde otros sentidos y se retroalimentan esta red que presentamos aquí. No sé si es clara el gráfico, pero nosotros consideramos que en el gráfico podíamos dar cuenta que no es taxativa esta cuestión de que cada categoría pertenece a una dimensión específicamente, a un núcleo de sentido estricto, sino que, por supuesto, cada categoría tiene sentido en el marco, en este caso de cada célula, pero también tiene sentido en otros agrupamientos que podamos hacer de núcleos de sentido. Entonces, eso es lo que queríamos mostrar con este gráfico, que en el marco de entender a las situaciones problemáticas, no hay cuestiones aisladas o bien taxativamente separadas solamente que correspondan a una dimensión o núcleo de sentido, sino que puede acontecer que las categorías puedan estar presentes en distintos núcleos de sentido y dimensiones. ¿Sí? Eso es un poco lo que se quería mostrar con este gráfico. En términos de una complejidad, este gráfico intenta mostrar cierta complejidad que, si bien podemos esquematizar o agrupar, que es donde pueden ver ahí el gran núcleo, el núcleo grande, hay ciertas ramificaciones que también son importantes de entender y de atender. Eso es un poco lo que se intenta transmitir con el gráfico. Bien. Miren, gracias, Miriam. Miren, hay una idea de que cuando ustedes parten de una categoría, comprenden una categoría, el objetivo que nosotros estamos persiguiendo, intentando plantearles aquí, de la identificación de las categorías, es porque nosotros planteamos, fíjense, el ejercicio y así opera de alguna manera la realidad y nuestro funcionamiento y producción intelectual sobre la realidad, ¿no? Y nuestras formas de relacionarnos con ella. Al principio se nos aparece como una situación toda, que todo tiene relación con todo, pero que después si le aplico algún tipo de herramienta intelectual para poder comprenderla y para poder identificar elementos y cuáles son los elementos más relevantes de esa situación problemática que al principio me parece como un todo, voy separando y voy marcándolo a los costados, incluso en los propios escritos, por eso el propio escrito se transforma en una fuente de información, voy marcándole esos elementos que van apareciendo con cada una de las ideas que parecen un todo. Y entonces lo que hago
de alguna forma es romper con ese todo. Lo rompo, lo destruyo, lo separo en distintos componentes a los cuales le asigno un nombre que no necesariamente es el mismo nombre con el que se exponen las ideas, pero que sí entiendo representan a esas ideas, pero que es una nueva forma de nombrar, distinta a la que está expresada como está expresada la idea. Y que luego, si yo establezco relaciones entre esos distintos componentes que fueron resultantes de la separación de esas ideas que me aparecían como un todo, lo que se produce es un nuevo objeto de comprensión o núcleo de sentido que no es ese mismo del cual partí, que parecía que no tenía ningún tipo de fisuras. Por eso es el ejercicio de escritura, por eso es el ejercicio de reflexión sobre la escritura y por eso es el ejercicio de identificación de categorías para construir otros núcleos de sentido que no distan mucho de aquel, pero que terminan siendo una construcción mucho más compleja y diferente de aquellos puntos de los que partimos. Bueno, espero que hayan entendido esto y si no, seguimos conversando de todas maneras. Ahora, fíjense que hay dos como flechas, una flecha más transversal y una flecha más vertical. Acá tiene un error esta vertical, porque en realidad tendría que ser con el piquito de la flecha, que dispara flecha para los dos lados, digamos. Lo mismo ocurre con los transversal, porque los sistemas de comprensión, de definición, de construcción de conocimientos, no son lineales y por tanto no van desde arriba hacia abajo, como puede comprenderse a partir de este dibujo, que ahora identifico que la flecha está mal, ni de izquierda a derecha, sino que van de alguna manera superponiéndose, avanzando, retrocediendo y más de manera circular, que va complejizándose y vuelve hacia atrás y avanza otro poquito y vuelve hacia atrás y se cierra otro poquito y así sucesivamente hasta intentar plasmar y atravesar distintas formas y procedimientos de construir conocimientos. Bueno, comenzamos con algunos casos, ¿les parece? Sí, Claudio, bueno, muchas gracias. Esperemos que haya quedado un poco más claro la noción de categorías y de dimensiones. Como actividad lo que queríamos, si bien hemos leído sus trabajos y hemos hecho algunos registros, queremos escucharlas, respecto a si en función de lo que ustedes enviaron pueden revisitar nuevamente esa producción y ver si es coincidente, si hay alguna cuestión que reformularían, si hay alguna cuestión que les quedó dando vueltas o si algo de la presentación de hoy les hizo reflexionar respecto a lo que escribieron y presentaron. Queríamos como escuchar en primera instancia cómo fue ese proceso para ustedes de construcción de categorías y dimensiones y si a raíz de lo que se explicitó en esta presentación han podido resignificar alguna cuestión. Después vamos interviniendo nosotros los docentes. Así que los y las escuchamos. No sé si hay algún voluntario o voluntaria para iniciar. Veo aquí muchos participantes, bueno, hemos leído las producciones, así que podemos comenzar el diálogo. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo está siempre la voluntaria? No, yo un poco en lo que en este momento me planteo, digamos, es a raíz de todo lo que ustedes dijeron y viendo lo que hice en mi escrito, que tal vez me parece que, como vos dijiste al inicio de la clase, tal vez esté abarcando demasiadas cosas para una determinada problemática planteada, que tal vez en ese punto tenga que empezar a acotar. Y otra cuestión es que yo mandé un correo con respecto a lo de categorías y ahora con respecto a esto que están diciendo, sí, tal vez tenga que rever o replantear esto de las categorías. Pero tengo que retomarlo, tengo que releerlo.
¿En qué sentido? ¿En hacer como un recorte más específico? Claro, porque yo por ahí planteo analizar dimensión institucional, dimensión didáctico-pedagógica y dimensión socioeconómica, digamos, condición socioeconómica de los estudiantes. Y por ahí me parece que tal vez, no sé si tendría que, bueno, leer y reformularlo o ver si se puede todas esas dimensiones con sus propias categorías, eh, dar respuesta a la problemática que yo me planteo, que justamente es el tema. Ustedes pidieron un recorte espacio temporal, y yo planteaba desde 2 años previos a la pandemia hasta la actualidad, que por ahí tal vez sea un periodo largo, pero más que nada por el hecho de que implica tomar lo que fue la normalidad, atravesar la pandemia y una nueva normalidad. Por eso quise tomar ese tiempo. Y bueno, el espacio es en el lugar donde yo trabajo, que es acá en el Instituto de Bellavista. Y sí ver que no sea tampoco lo que por ahí planteaba la primera clase yo que tuvimos, acotar para que no sea una cosa demasiado grande que por ahí no pueda llegar a una conclusión, digamos, eh, formal o digamos que se entienda, y ver o tomar alguna dimensión un poco más por arriba, no sé si sería el término correcto, supongo, la institucional, que tiene incidencia sí en esa problemática, pero más que nada en mi problemática planteo el tema de el tipo de clases que damos como docentes, y entonces ya centrarme más en la dimensión pedagógico-didáctica y social-económica, y no tanto en profundizar tanto en aquella dimensión que es un poco más externa a lo que yo planteo como problemática. Fíjate qué interesante el planteo que haces y el ejercicio que estás haciendo de reflexión en la construcción, Gabriela, porque como vos bien identificás, a ver, hay, a partir de esta presentación que hacía Claudio y demás sobre las distintas dimensiones que pueden hacer a una problemática, cómo esas dimensiones, esas categorías que parecen provenir de cosas distintas, están agrupadas en ese problema, en esa pregunta que vos te estás haciendo, pero cómo a la vez vos vas reconstruyendo eso a partir de la pregunta que te estás haciendo y cómo estás llegando efectivamente a acotar al abordaje de esa problemática a alguna dimensión particular. Esto último que dijiste de la problemática sobre la cuestión ya es como que quedó en claro la dimensión didáctica pedagógica, es lo que te vas a centrar en aquello que te vas a interesar en relación para resolver este trabajo de especialización. Fíjate cómo fuiste haciendo ese ejercicio reflexivo de identificar todas las dimensiones, categorías que emergen de esa problemática general o macro con la cual diste inicio al taller, pero cómo te vas haciendo preguntas que van llevándote a aislar, si se quiere, o a recortar el abordaje de lo que vas a hacer. Me parece interesante que lo hayas compartido esto acá en este momento porque me parece que les puede servir a varios compañeros para pensar cómo uno termina aislando, recortando, acotando esas problemáticas a partir de esto, de generarse una pregunta clara y conducente de qué va a abordar este trabajo. Claro, sí, más que nada por esto que yo sostenía, ¿no? Que en la primera clase por ahí, o como decían ustedes la clase anterior, las dimensiones son múltiples y todas en algún punto inciden en esa problemática, pero hay que centrarse en aquella que tal vez tenga, no sé si mi terminología es correcta, mayor incidencia en ese problema que yo quiero. Por eso a veces un poco la duda de la primera clase y de la segunda. Justamente a eso iba a comentar, que también como uno va seleccionando con qué dimensiones va a trabajar, tiene correspondencia con qué se está preguntando y a qué objetivos apunta. Entonces, porque quizás utilicen ciertas dimensiones que complementan a entender esa pregunta, pero no son sustanciales o no hacen específicamente
o focalmente al problema que nos estamos preguntando. Entonces, cómo también volver, releer, volver a esa pregunta formulada, volver a mi situación descripta para decir qué dimensiones van a ser, no quiero decir útiles, pero más funcionales a comprender esa problemática, a poder dar respuestas luego a esa pregunta que me planteé. Creo que este ejercicio de volver a la pregunta, volver a la descripción, a la narración, es necesario hacer al momento de decidir cuáles van a ser las dimensiones con las que voy a trabajar, porque eso también va a configurar todo lo que prosigue en la elaboración del TIF. Entonces, creo que es este el momento de ir realizando este proceso de toma de decisiones, de ir, como dijo Claudio, me gustó mucho esa metáfora, de realizar el cuadro en el cual yo quiero enmarcarme, ¿no? Y este es mi cuadro, esta es mi pintura y este es mi paisaje que yo quiero mostrar. Este es el escenario en el cual yo me voy a mover y voy a presentar mi situación problemática. Y allí está la creatividad y allí están ustedes como constructores de conocimiento en este proceso. Son ustedes los que toman las decisiones, pero no unas decisiones porque sí, sino decisiones que hacen a esas preguntas y objetivos que se están proponiendo en este aspecto. Permiso. Sí, Buenas Víctor. tardes. A partir de lo que propuso Gabriela, mi trabajo es sobre las trayectorias discontinuas. Planteo 4 dimensiones, pero me di cuenta que no puse como planteo la dimensión socioeconómica, ¿no? Eso yo le puedo agregar a mi trabajo. Sí, justamente en función de lo que te preguntes y en función de dónde focalices la situación problemática. Hemos trabajado también en clases anteriores que uno puede tener como gran temática, por ejemplo, en este caso las trayectorias de los estudiantes, pero que estas trayectorias pueden ser vistas desde distintas aristas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué querés mirar de esa trayectoria de los estudiantes? ¿Qué es lo que te interesa indagar? Y en función de eso, ver cuál es la dimensión que te sería funcional para poder mirar Pero ese Claudio hoy aspecto. decía que mi caso, ¿no? Mi objeto de análisis surge desde mi subjetividad, desde lo que yo veo, pero lo tomo de lo que decía Claudio es que también tengo que posicionarme desde la mirada en este caso, de los alumnos que interrumpen su trayectoria para poder entender la complejidad de la problemática. Entiendo, Víctor, pero por ejemplo, en este caso yo te pregunto, ¿a vos te interesa ver las distintas políticas que abordan las trayectorias de los estudiantes? ¿O te interesa cómo la institución educativa acompaña la trayectoria de los estudiantes? ¿O te interesa ver desde la dimensión del aula qué se hace pedagógicamente o didácticamente para que los estudiantes no suspendan sus trayectorias? ¿Se entiende? Es decir, Sí, aquí en sí, estas 3 preguntas que yo te hice podemos ver distintas dimensiones, si se quiere. sí, Entonces, sí. ¿en cuál que quisieras focalizarte vos para ir realizando como este recorte en torno a la situación problemática? ¿Se entiende? Sí, sí, en principio, a mí Orientar. lo que me preocupa es el Sí. porqué de de la interrupción de la trayectoria formativa, ¿no? ¿Por qué los chicos dejan? Después vuelven a retomar, en algunos casos, llevaron varios años y lograron alcanzar el título de profesores. Pero hay otros casos que estamos en proceso todavía y van dejando, por ejemplo, 2 años, vuelven a retomar la carrera, interrumpen de nuevo la trayectoria. O sea, en este momento tengo un montón de preguntas. Fundamentalmente, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que los lleva a dejar? Porque hay chicos que por ahí tienen recursos económicos para estudiar, pero dejan la carrera, ¿no? Y hay otros no que entiendo que por ahí trabajan 18 horas en una maderera
y les cuesta poder conectar esas 18 horas de trabajo, perdón, o 16 horas de trabajo con las horas del instituto y tener que ocuparse también de preparar sus finales. Esa parte es entendible, pero también noto que hay cuestiones didácticas, que hay cuestiones pedagógicas que llevan a que los chicos o señores o señoras dejen sus trayectorias porque les resulta difícil poder sentarse, digamos, no tienen esa estructura de poder sentarse a estudiar. Yo en este momento tengo un ovillo de lana, digamos, que lo voy a ir deshilando con la Allí, bibliografía y allí una recomendación, Víctor, y para todos los y las cursantes. Lo que vos estás explicitando me rememora al espacio que hemos transitado en sujeto de la educación superior, donde hemos visto cómo los aspectos que hacen al cursante de la educación superior, son sujetos jóvenes y adultos. Y allí se incluyeron aspectos que hacen a las trayectorias de los jóvenes y adultos en la educación superior. Entonces, quizás revisitando nuevamente ese espacio, podrías ir aclarando este ovillo, que es muy metafóricamente, es normal y es parte del proceso, revisitar quizás ese espacio y ver de qué elementos podrías apoyarte para redefinir el problema, la pregunta y las dimensiones. Así que eso también es recomendable para los y las lo que me vino cursantes. estos días, lo que me vino estos días, sí, pensando en mi trabajo, es en el cuento que vimos en uno de los espacios sobre el lila y las luces, que nosotros teníamos que darle una continuidad, ¿no? a ese cuento. Yo a Lila la hice terminar mi cuento, y la hice terminar el nivel superior, que ella vuelve, va a la ciudad, digamos, y tiene la posibilidad de continuar su formación. Y eso Sí, también me parece bueno recuperar para poder trabajar. sí, no solamente el cuento, sino también los elementos teóricos de Cecilia Montesinos, también de todos los autores que hemos trabajado en términos de las trayectorias, por ejemplo, en ese espacio específicamente. Así que quizás revisar nuevamente también un poco de esto, Claudio hoy mencionaba, ¿no? Respecto de atender también los aspectos teóricos que hacen a las tradiciones disciplinares en torno a cómo se conciben ciertos aspectos. Por supuesto que no vamos a, a priorizar aspectos teóricos, pero sí estos aspectos teóricos tienen que contribuir a poder realizar este recorte, entre comillas, de la realidad en la construcción del problema, ¿sí? Eso también es algo interesante de destacar y vimos en varios trabajos que mencionan a Lucarelli, a distintos autores y autoras trabajados durante la carrera de la especialización, de volver a esos autores para redefinir la situación problemática, las preguntas, un poco también lo que aconteció en la clase anterior, cuando, por ejemplo, se hablaba de algunas palabras, por ejemplo, me acuerdo desmembramiento, ¿no? Entonces, devolver quizás, ese término quizás no era el que se utiliza en el campo disciplinar, sino tomar los términos y acepciones que son ya tradiciones en el campo, en este caso de la Desgranamiento. didáctica, en el campo de la... ¿Cómo? Estás muteado, Víctor. Pero para cerrar, y ya te doy la palabra, la recomendación también es revisitar los marcos referenciales que han trabajado en los distintos espacios de la carrera para este proceso de redefinición de la situación problemática. Sí te escucho, Víctor, perdón que te corté. No, lo que decía que se habló también del desgranamiento. Yo en mi Padlet había puesto que hay dos cuestiones que me hacen ruido. Una de ellas son los desgranamientos que se dan en todas las carreras y acá en todas las instituciones de nivel superior, porque ya he charlado con algunos docentes de dos universidades que hay acá en Santo Tomé y tienen esta situación de desgranamiento, pero yo me voy a enfocar en las trayectorias continuas.
En este sentido es interesante, me parece, a partir del caso que está compartiendo Víctor, como bien él señalaba, esto que él menciona como ese ovillo de problemáticas muestra la complejidad de la cantidad de dimensiones que intervienen sobre un problema. Efectivamente, ahora sobre la cuestión de el desgranamiento, la discontinuidad de las trayectorias educativas y demás, hay un montón de aspectos o de dimensiones sociales, políticas, económicas, institucionales que tienen algún tipo de repercusión. El ejercicio que estamos haciendo nosotros es el de ir desarticulando, desarmando, si se quiere, ese ovillo, esa madeja de problemáticas en pos de ir identificando esas ramificaciones celulares, como ejemplificaban Miriam y Claudio, y quedarnos con algunas categorías. En la elección de esas categorías, de esas dimensiones, de esas preguntas que nos vamos a hacer, no perdamos de vista cuál es el objeto de estudio que tiene esta carrera y a qué apunta. No analizar problemáticas económicas y sociales generales de la educación superior, sino que apunta el objeto, la incumbencia de formación de esta carrera, apunta que nosotros como docentes que hemos decidido tomar y continuar nuestra formación en el campo de la educación superior, podamos revisar o revisitar nuestras prácticas en relación con esos temas, con esas situaciones problemáticas. Entonces, volviendo al caso que planteaba Víctor, por ahí no está de más encauzar las preguntas o la cuestión a preguntarte, bueno, ante esta situación del desgranamiento, de la discontinuidad de las trayectorias educativas, ¿qué estoy haciendo yo como docente? Ponerte vos en primera persona para ver eso. ¿Desde qué lugar se acompañan a la continuidad o desde qué lugar no se hace nada y termina siendo el resultado el desgranamiento, el abandono, el no retorno a esas carreras? Entonces, eso puede ser una cuestión orientadora para terminar de definir la pregunta o ese objetivo al cual va a apuntar nuestro TIF. Recordar en qué nos formamos en esta carrera, hacia qué apuntan, a mirar sus prácticas como docentes, a revisar esas prácticas como docentes en función de estas distintas problemáticas que se vienen identificando. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Por ahí también es un espacio interesante para aquellas personas que han tenido como otras se les presentaron Voy a participar, dos preguntas. en la definición de estas dimensiones y categorías, por ahí comentar eso también. Aprovechemos la posibilidad de intercambio. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo separo, cómo le pongo esa barrera a mi sesgo, a mi formación, cuando yo tengo un punto de vista o una idea preformada de por qué un alumno promedio deja la universidad? Porque no deja solo el que tiene bajos recursos, no deja solo el que tiene un trabajo, sino también el que el papá está detrás y apoya e insiste, pero él no quiere estudiar. Y me deja por ese punto de vista, porque tiene una desidia al estudio, al sacrificio, no tiene una empatía con la universidad, sí con los compañeros, pero perdón la presión, para pescar o salir, pero no para estudiar. ¿Cómo yo como docente me saco esa barrera, esa mascarilla que tengo dentro que me impide atenderlo a ese alumno? Empecemos por el principio, a ver, para entender el conjunto, Cristian. ¿Cuál es como la situación problemática que vos estás definiendo
para las actividades que proponemos en el marco del taller. Bueno, ¿Qué te pregunto? bueno, para mi trabajo, yo le voy a dar el enfoque a ese chico que por razones laborales y económicas me deja la universidad, porque si no el abanico es interminable, ¿no es cierto? Pero sumando a todo lo que van opinando los compañeros, van apareciendo miles de situaciones por las cuales un alumno me deja, ¿sí? Pero vos planteabas recién que, o la colega planteaba recién de que, ¿qué hago yo como profesor o como docente para ayudar a ese alumno para que no me abandone? ¿Qué atención o hasta cuándo yo le presto atención o me sumo en el recreo para decirle, acércate, quiero charlar con vos, a ese alumno que yo le veo que no le interesa? Mira, Miriam dio, ¿Cuánto pongo de mí para sumarlo? Miriam dio la clave, me parece, cuando conversábamos sobre el caso de Víctor, que para correrse de estas ideas o de los supuestos que yo tengo sobre una situación particular, una de las claves, digamos, para trabajar esas cuestiones es volver sobre los contenidos conceptuales, sobre los autores que han trabajado sobre estas cuestiones en las materias que han venido desarrollando a lo largo de estos Sí, sí, perfecto. 2 años y medio de cursado. El esfuerzo que uno tiene que hacer es tratar de comprender, a ver, todos los textos, los marcos conceptuales, teóricos trabajados en todas las materias, provienen de distintas corrientes, de distintos autores que se apoyan en una base empírica que viene de la investigación y demás, entonces pueden darnos como ese abanico para comprender la complejidad de los fenómenos y no quedarnos solamente con aquella idea o supuesto que yo tengo por el contacto, el trato cotidiano a partir de un caso de un alumno. Me parece que, a ver, el ejercicio a desarrollar viene por ese lado. Yo puedo tener una idea a partir de mi experiencia, pero bueno, esa idea puede ser leída también a partir de lo que plantean, lo que se conoce en el campo eh, académico, en el campo de las prácticas y demás específicas sobre los temas que venimos trabajando. Ese es el ejercicio. No hay como otra Gracias. receta, si se quiere. Una receta. Sí, 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 se entiende, gracias. Hay que tener Profesor, Ahí está Claudio. para ir Sí. entendiendo las perdón. problemáticas a partir de lo que yo conozco, de lo que yo interpreto, pero también leerlas a partir de esos contenidos que tuve que haber aprendido, me tiene que haber dejado algo el transitar por esta carrera de especialización. Quiero decir una cosa solamente respecto, antes de darle lugar a Paola, que estaba pidiendo la palabra. Creo que es Paola, ¿no? Sí, no, Valeria Ponce. Valeria Ponce estaba pidiendo la palabra. Eh, Antes de darle la palabra, quiero decir algo respecto a lo que señala Cristian y la observación que le hacía José. En realidad, un ejercicio que nosotros sugerimos siempre para despojarnos de los juicios que tenemos sobre la realidad, en este caso sobre la educación superior, es esto el que estás haciendo de explicitar claramente los supuestos que te orientan. Pero la explicitación de supuestos, que es eso, ponerlo afuera para ver qué es lo que está obstruyendo, posibilitando determinadas formas y determinadas miradas sobre las realidades, llega a un punto donde ya actúan como eso, como barrera. Y entonces lo de entrar en diálogo con otras formas de comprensión de la realidad no es optativo, resulta obligatorio. Es decir, uno tiene que reconocer cuáles son esas formas de comprensión propias y que esas formas de comprensión son un punto particular de ver la vida, muy particular y compartida con mucha gente, por supuesto, pero que esos parámetros en los que se mueve mi propia comprensión requieren ponerse en relación con otras formas de comprender ese objeto, en este caso, por ejemplo, el abandono en los primeros años de educación superior,
y que yo creo que los estudiantes dejan porque no tienen un proyecto de vida asociado a las instituciones de educación superior, o no creen, o no confían, o no les gusta, o no parece, no sé, no les parece que contribuyan con su proyecto de vida, o tienen otros proyectos de vida que consideran más valiosos. Bueno, pero la cuestión es que yo tengo unas formas de entender que eso ocurre por determinadas causas, pero también tengo que entender o ser lo suficientemente flexible para entender y buscar formas de comprensión de otras causas que inciden en esa situación. Y yo diría, antes de qué es lo que voy a hacer frente a ese problema, primero, cuando hay un supuesto tan fuerte, es intentar ponerlo en relación, en diálogo con otras formas de ver la realidad, para que te vayan marcando, señalando otros elementos que inciden en este tipo de problemas, que uno no está diciendo solamente después, no está hablando solamente de esta situación particular de estudiantes que abandonan los estudios solamente en estos contextos, sino que estamos intentando comprender también un poco más allá de lo que ocurre en el contexto de la educación superior, atravesados por problemáticas que tienen que ver en principio con las instituciones, en principio con las situaciones económicas y sociales por las que atravesamos, en principio tienen que ver con las situaciones culturales, académicas, con las que los estudiantes ingresan a las instituciones de educación superior, tienen que ver con sus proyectos de vida, tienen que ver con los futuros laborales, con la inserción laboral, profesional, etcétera, con un montón de aristas, tiene que ver con todo eso y con algunas más que otras, pero tengo que intentar ir identificando en diálogo con las producciones sobre esas problemáticas que plantean autores o autoras que ustedes hayan trabajado en la carrera, porque la intención de este trabajo no es narrar simplemente o comentar o complejizar una situación problemática que a ustedes les preocupa, sino que esa situación problemática avance hacia la comprensión desde lo que los pueden aportar los autores y las autoras que trabajaron en la carrera y que brindan una pequeña puerta para entrar al análisis de un problema. Pero que ustedes, como constructores de ese conocimiento y como quienes están intentando comprender, son quienes van a identificar qué es lo que le aporta a ustedes. No es al revés, no es que ustedes van a llenar lo que ellos dicen, sino lo que ustedes quieren comprender y aportar a esa problemática concreta, ¿sí? Que es otra forma Gracias, de Claudio, construir excelente. conocimientos que no es la forma más tradicional que utilizamos, porque a nosotros nos enseñaron que debemos llenar categorías con elementos de la realidad. Y acá lo que estamos haciendo es a la inversa, llenando o intentando comprender la realidad con categorías teóricas que fueron pensadas, discutidas, ampliadas, no sé, pensadas, investigadas para unas realidades, para unos contextos, y precisamente por eso son teóricas. Y nos brindan un ingreso, pero hay que ponerlos en diálogos con otras puertas, con otros ingresos, para ver la complejidad. Y el propósito no es a ver qué voy a hacer después. En principio es qué hago con esto que me está obstruyendo el conocimiento y que hasta acá sé, hasta acá conozco, lo reconozco y quiero tener una forma de comprensión más amplia. Gracias, Claudio, excelente. Valeria Ponce. Sí, bueno, iba por ese lado, en relación a la situación problemática que fui seleccionando y que fui recortando. La verdad que me costó tanto como a mis compañeros, porque uno tiene un conocimiento y después eso hay que mirarlo con otros ojos, ¿no? Empezar a aportar esas categorías. La verdad que me costó mucho, ¿eh? Lo pensé mucho toda la semana. ¿De qué ves? Y lo que me ayudó a recortar la problemática fue repasar el marco referencial, ¿sí? Bueno, voy por este lado con mi problemática, cuál es el marco referencial que nos aportó la especialización, y ese marco referencial me permitió ir construyendo preguntas. Y esas preguntas son las que me permitieron cada vez recortar más. Si bien en este momento nosotros estamos en la presentación de la situación problemática, me resultó ordenador pensar esas dimensiones donde se instala la problemática, como también desde qué categorías yo voy a ir trazando ese camino entre esos supuestos personales que uno tiene con la teoría.
el análisis, lo académico. Me sirvió mucho a mí construir las preguntas. Las preguntas fueron las que lograron orientarme en la definición final del problema. Mi problemática es muy similar a la que plantearon mis compañeros. Mi problemática en relación a, yo trabajo en un instituto terciario y es la baja terminalidad o el bajo egreso en las carreras técnicas. Si bien hay una matrícula abundante en los primeros años y finalizan las cursadas esos alumnos, después los estudiantes no logran completar sus estudios porque no terminan de rendir esos finales. Bueno, entonces mi recorte es ese, y pensar desde el marco referencial en la construcción de esas dimensiones y esas categorías, realmente colaboró en que yo pueda definir mi problemática, pero me costó muchísimo, no me resultó tan sencillo hacer ese recorte de la problemática. Quiero intervenir un ratito más para tomar, porque me parece un claro ejercicio el que hizo de lo que estamos pidiendo en este momento, digamos. Si bien identifica una situación problemática concreta en la que no ahonda, pero lo que hace es identificar, Valeria, y que les va a servir a todos, es decir, qué es el proceso que hice y cuáles fueron los elementos o las estrategias que utilicé para poder definir esto que al principio me resultaba como medio borroso o con mucha claridad, pero en el cual estoy tan metido, tan compenetrado porque lo vivo cotidianamente, que siento que el conocimiento cotidiano y la experiencia cotidiana llega a un momento que lo agota, que la experiencia tiene un punto donde el conocimiento que me aporta la experiencia tiene un límite, es hasta acá. Y es muy importante poder reconocerlo. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué hago para intentar comprender qué es lo que hay después del hasta acá o de lo que me brinda el conocimiento de la experiencia y el conocimiento cotidiano? Que es un conocimiento sumamente importante. No estoy diciendo que no. Lo que hay que hacer ahora es, bueno, Valeria, dice, empieza a buscar estrategias. Y una de las estrategias que toma, que es una estrategia que además también sugerimos como muy valiosa, es, bueno, estoy obturado por la realidad, obturado por lo que yo sé. Es hasta acá. Hasta acá sé y hasta acá no puedo, y hasta acá llegué y no puedo avanzar. Lo que tengo que entrar es a conversar con otros, con otros en el plano de lo teórico, que se traducen en libros, en artículos, en documentos que ustedes han leído, en materiales no sé, videos, por ejemplo, entrevistas, etcétera, de otros que han producido o han pensado en torno a ese problema y que uno tiene que ir a rastrear a esto que tiene todo acumulado en la carrera, ¿no? Acumulado en carpetas, en el aula virtual, en textos, en trabajos, etcétera. E identificar aquellos que me sirven, que al principio me va a parecer como, si uno toma sobreevaluación, ustedes se darán cuenta que en este tipo de carreras, sobreevaluación habrán tenido, no sé, 20 textos. Sobre estrategia de enseñanza habrán tenido otros 40, no sé. Pero si estoy exagerando para demostrarle la importancia que se le otorgan unos elementos por sobre otros. Entonces, no es que tengo que hacer un recorte también ahí y decir, leo este, porque estoy intentando encontrar elementos significativos o textos que me ayuden a interpelar ese problema, a ampliar la visión que tengo sobre el problema y que me sacudan un poco el sistema categorial que tengo armado y que parece que es muy seguro y que a veces me quiero quedar solamente ahí para poder comprender la realidad. Entonces, es muy importante que busque una estrategia. La estrategia es recurro, como hizo Valeria, recurro al marco de referencia, trabajado en la carrera en las distintas disciplinas, identifico cuál es el más importante o entablo como algún orden de importancia de todo eso que me dieron para leer, para identificar aquello que incluso me significa una puerta más rápida porque me es más claro que otros autores, porque me interpeló más que otros autores y me ayuda más a ampliar esta mirada. Pero a la vez tengo que decir, bueno, ya la discutí, ya vi que tiene otras aristas el problema,
Ya tal autor y tales autores me presentan, este me habla de un problema social y económico, este pone el acento en un problema institucional, este otro pone el acento en un problema académico y de aprendizaje y de formación previa con la que vienen los estudiantes, etcétera, y que después le cuesta desenvolverse en términos de las expectativas que le plantea la educación superior. Bueno, tengo todas esas aristas planteadas. Bueno, genial, pero ¿qué quiero saber yo? Porque ahí es el momento de preguntarse, de hablar preguntas. Ya reconocí hasta dónde sé y que hasta ahí llegué y que tuve que entrar en otros diálogos. Ya entablé otros diálogos y identifiqué los aportes de esos diálogos a esa primera mirada que tenía. Ahora, ya avancé en las preguntas. Tengo que avanzar en las preguntas, en qué es lo que quiero saber, para que en las preguntas también pueda poner el foco en identificar de todas esas dimensiones o planos que analicé o que identifiqué que se me abrió con las lecturas, tengo que identificar el plano o los planos que cobrarán mayor importancia en el análisis que voy a hacer. ¿Será un plano institucional? ¿Será una dimensión didáctica? ¿Será una dimensión organizacional? ¿Será una dimensión política curricular? Es decir, se entiende cómo va todo cerrando un círculo de dibujos y de estrategias que tengo que utilizar para que después esto termine siendo una narración, que es esto. A nosotros me preocupa, como docente de educación superior, me preocupa las bajas tasas de graduación de los estudiantes. Desde los contextos reales en los que vivo, percibo que la cotidianidad del trabajo me dice que tal cosa, que los problemas ocurren por tales y tales cuestiones. Sin embargo, si analizamos a ciertos autores trabajados desde la perspectiva de tal cosa, es una nueva narrativa que emerge vinculado con eso real, con eso teórico y con la lectura que ustedes como autores y autoras del trabajo hacen del mundo y que se dibuja, configura una nueva situación problemática. Pero que ustedes como autores y autoras van marcando el dibujo, no nosotros. Nosotros damos orientaciones. Claudio, una cuestión que a mí me sirvió mucho después del marco referencial es que las preguntas, tanto la pregunta general como las preguntas específicas, van directamente, son proporcionales a las categorías y a las dimensiones. Uno no puede poner dimensiones o categorías que no te ayuden a responder esas preguntas, sino le di mucho acento a eso. Mientras hacía las preguntas, que las dimensiones y las categorías me ayuden a responder esas preguntas. Me parece que ese también es un punto que nos puede servir para comenzar a escribir. Después, bueno, esa construcción de diálogo académico se va a ir generando a lo largo de todo el trabajo final, pero me parece que ese punto también es importante para nosotros como estudiantes, empezar a hacer ese diálogo, en responder esas preguntas que nos hicimos a través de las categorías y las dimensiones. Dos elementos que incorporás. Por un lado, incorporás hablas de pregunta general y de preguntas específicas. Nosotros no los que quisimos meter ahí porque es otro tema también, pero si uno puede formularse en términos de preguntas generales y preguntas específicas, está muy bien. ¿Por qué? Porque la pregunta general será la principal pregunta que encierra las distintas dimensiones y categorías que hacen ese objeto, esa situación problemática. Y las preguntas específicas van a desmembrar ese objeto en preguntas destinadas a la indagación sobre una dimensión, una categoría o algunas categorías que están más en relación y que se pueden vincular más profundamente. Por otra parte, referís a que las preguntas encierran y remiten a categorías y a dimensiones que están implicadas en esa situación problemática. Necesariamente, si yo hago un análisis de las preguntas, digo, mirá, acá estoy preguntando sobre los propósitos de la enseñanza, ok. La dimensión central acá seguramente está vinculada con el aula, con los docentes, con los contenidos, con las evaluaciones, las metodologías, pero además entonces yo voy a tener que hacer una lectura profundizando lo que refiere a este
módulo que trabajamos enseñanza en educación superior, por ejemplo, ¿no? Y entonces voy a tener que definir enseñanza. Pero enseñanza no existe una sola perspectiva para definirla. Y entonces voy a tener que recurrir a distintos autores. Pero primero, ¿qué entiendo yo por enseñanza? ¿Qué es lo que entiendo por enseñanza? ¿Entiendo solo el proceso de transmisión de conocimientos? ¿Entiendo cierta narrativa del mundo sobre determinadas disciplinas y sobre determinados saberes colectivos, populares? ¿Qué es lo que entiendo? ¿Dónde se ve la enseñanza? ¿La enseñanza agota el campo de la educación? ¿Agota el campo escolar? ¿Se reduce solamente al campo escolar? Es decir, entramos en un diálogo que fíjense que es otra cosa, pero que se va vinculando y vinculando, y hay un sujeto que va dibujando ese diálogo y las formas que quiere que asuma también, más allá de las orientaciones que nosotros le podemos dar. Pero cada uno y cada una está muy bien que vivan sus propias también procesos. Fíjense que nosotros a todos ustedes les sugerimos algunas cosas, pero no a todo el mundo les funcionan las mismas sugerencias. Sí, a esto también agrego que esto tiene continuidad en lo que se va a seguir trabajando en las tutorías de acompañamiento que vamos a brindar los tutores. Entonces, la intención es que al menos hasta esta instancia puedan definir la situación problemática con sus elementos respectivos, ¿sí? Haciendo todo este proceso de ida y vuelta, lo cual confluye todo en la narración. Reiteramos esto de la escritura también, porque lo que no está escrito no está dicho, por así decirlo. Es decir, todo lo que pensamos, analizamos, tenemos que intentar trasladarlo a ese escrito. Por eso también el ejercicio escritural es transversal a la construcción del trabajo final. Un poco también, no sé si hay alguien más que quiere intervenir para poder enfatizar en las preguntas perdón, en la explicitación del trabajo final y en las consignas de esta última instancia del taller. No sé si avanzamos con eso, José y Claudio, por el horario. Y me parece que sí, también transmitirles la tranquilidad de que ustedes están en este momento, que estamos llegando al final de la carrera, de la cursada de la carrera, que por lo tanto van a tener que aprobar esta asignatura puntualmente con las presentaciones que hemos pedido y un pequeño cierre que harán en 2 carillas para encontrarse con elementos bien claros con los que llegarán a la etapa siguiente, que es el encuentro con los colegas que van a oficiar de tutores y tutoras de sus trabajos finales. Es decir, a Miriam y a José se le suman otros colegas que trabajan en la Facultad de Humanidades y que van a tutorizar los trabajos y que por tanto la carrera, la coordinación, en este caso José, que las conoce a ustedes mucho más, que nosotros vamos a organizar pequeños grupos para que ustedes puedan aprovechar esas instancias de tutorías. Las instancias de tutoría son obligatorias para que ustedes después, al final del trayecto, se encuentren con un proceso, con un trabajo bastante avanzado, de modo tal que tengan muy poco tiempo, entre comillas, solos y solas, para poder cerrar el trabajo y presentarlo en la carrera. ¿Sí? Pero esto no finaliza acá, continúa con las tutorías y el ejercicio que ustedes presentarán acá es el material empírico que van a llevar a las tutorías para tener una base desde la cual dialogar con sus tutores sobre esto. O sea, que quien no lo hizo, primero lo tiene que hacer para cumplir con la aprobación de esta asignatura, pero sobre todo para tener herramientas y materiales para desandar en el trabajo y en las actividades que les van a proponer los tutores en esos pequeños grupos. Ya no vamos a funcionar en el total de la clase, sino en pequeños grupos, ¿sí? Y eso, cuando uno termina las tutorías, va a tener un tiempo y un plazo planteado por la carrera para la presentación del trabajo y la evaluación correspondiente, el trabajo final. Por supuesto que el tutor va a decir, estás más encaminado o menos encaminado, etc. Te va a orientar en ese sentido y te va a ir dando pistas de si esto requiere mayor trabajo, menor trabajo, pero hay muchas cosas que además de los acuerdos puntuales que tenemos desde la carrera,
también ustedes van a organizar o van a plantear con su tutor o tutora. Y esos acuerdos les pedimos, por ser acuerdos pedagógicos, que los puedan cumplir. Entonces, ustedes lo pueden aprovechar y también los tutores y las tutoras pueden aprovechar de su trabajo y con las devoluciones que les puedan hacer a cada uno. Nos gustaría, o sea, quédense tranquilo en ese sentido, porque muy pocas carreras brindan acompañamiento a la terminalidad de los trabajos finales, de las especializaciones, de las maestrías o de los doctorados. Entonces, contar con este espacio es muy importante, y por eso mismo le pedimos que por favor aprovechen y no abandonen ya en este momento, y que la ansiedad no los haga irse porque a veces llegan hasta este punto y pero dejan porque no han podido diseñar estas primeras ideas, que son las más potentes. Y otra cosa como tips, porque escuchaba hoy en una persona que también estaba poniendo en ese sentido, que todos los avances que vayan teniendo, escrituras que vayan haciendo, no los eliminen, no los borren. Pongan borrador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no, porque a veces en el proceso que uno va viviendo, no sé, en la idea 17, resulta que me di cuenta que la primera era mucho más clara o se vinculaba con la número, no sé, con el día 17 en el que me senté a escribir otra idea, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de autoevaluación absolutamente en el que los que se autocastigan mucho, no lo hagan en este momento. Déjenlo que lo haga otro, que otro los lea, que otro intente comprenderlos y que otro les realice preguntas para que ustedes puedan plantear ahí, intenten ver si han sido claros o no y qué cosas tendrán que reescribir, ampliar, justificar, encontrar fundamentos, etc. ¿Sí? Bueno, les compartimos las últimas consignas, son básicas, es el producto final, que es de estos componentes que yo les hablaba. Al principio era el momento número 1, donde el eje está puesto en la situación problemática. Después vino este eje en el que estamos trabajando de dimensiones y categorías, y ahora vienen el producto final que van a entregar ustedes al finalizar la carrera, ¿sí? Porque la consigna para la presentación del cierre de este seminario, de este taller, la tendrán disponible en el aula, y es una partecita de ese trabajo final, mientras, si alguien quiere decir, alguno de mis colegas. Un poco, a ver, esta instancia del taller 3 se cierra con la consigna que ustedes ya encuentran disponibles en el aula virtual dentro de lo que dice clase 3. Esa consigna de clase 3, no vayamos todavía al trabajo integrador, Claudio, para no... Ok. Dentro del aula virtual hay una sección específica que se llama clase 3, en donde van a encontrar la consigna con la cual vamos a terminar de producir para este trabajo, para esta instancia. Como bien decía Claudio, este último ejercicio lo que tiene como objetivo la redacción de un documento en donde puedan elaborar el primer borrador de lo que va a ser la situación problemática de su trabajo final integrador. Entonces, ¿qué implica eso? Es profundizar un poco más, retrabajar la actividad número 1, la actividad número 2 de lo que venimos desarrollando a lo largo de estas 3 semanas. Esta presentación la van a poder cargar dentro de ese espacio, dentro del aula virtual. Tienen una extensión máxima, como se señalaba, de 2 carillas, y van a poder hacerlo hasta el viernes de la semana que viene. Como bien dice la consigna, y como adelantaba Claudio, esto es fundamental de poder cumplir con este tiempo, porque va a ser el documento de base que nos va a servir de puente para seguir transitando hacia la próxima instancia de las tutorías por grupos más reducidos de cursantes. Entonces, por favor, el pedido es, como decía Claudio, sin ningún tipo de temor a errarle, a equivocarse, no buscar respuestas correctas y certeras, tratar de cerrar este documento, cargarlo como actividad número 3 del taller, y sobre esa base vamos a dar lugar a la próxima instancia, y la instancia de cierre de lo que es la carrera. Claudio les adelantaba, esto
lo que se viene después de este taller 3 es un momento, un momento de trabajo de tutorías personalizadas, individualizadas en pequeños grupos de trabajos que desde la dirección de la carrera en la primera semana del mes de septiembre van a ser informados a qué grupo de tutorías corresponden y a partir de eso va a empezar un trabajo continuo y sistemático con el tutor asignado durante el mes de septiembre, octubre y noviembre, en donde se van a dedicar específicamente a la escritura, a la producción de ese trabajo final integrador, que es el requisito, digamos, académico con el que se concluye la especialización. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda, consulta? Entonces, tenemos para cerrar, digamos, esta instancia del taller 3, es el completar la actividad prevista en la clase número 3. El taller se va a acreditar, digamos, no con una calificación, sino con el cumplimiento que ustedes han realizado del envío de las 3 actividades previstas. O sea, la participación en el mural, el envío de la tarea de la clase 2 y el envío final en la tarea de la clase 3. Por favor, insisto con esto, recuerden, tienen tiempo de concluir con estas actividades que son concatenadas, si se quieren, hasta el viernes 30 de agosto, o sea, hasta el viernes de la semana que viene. A partir de la primera semana del mes de septiembre, vamos a informar la integración de los pequeños grupos de comisiones para las tutorías individuales para la elaboración de los TIC. También dentro del aula virtual van a encontrar otra sección que dice trabajo integrador final de la especialización. Dentro de esa pestaña, ustedes van a encontrar un documento breve, si se quiere, un archivo de PDF, en donde se indican cuál es el contenido que tiene o qué se espera, cuál es el contenido de ese trabajo integrador final de la carrera. La guía para la elaboración. También allí una explicitación es que esa guía ya la tienen disponible para su lectura, pero con esa guía vamos a trabajar específicamente en las tutorías, ¿sí? Allí se va a explicitar punto por punto cómo vamos a realizar el proceso de acompañamiento en cada instancia y cuáles son los requerimientos y actividades que vamos a llevar adelante en el proceso de tutorías, ¿sí? No obstante, de igual modo ya le dejamos disponible por si quieren ir leyendo también para contribuir a lo que ustedes tienen que presentar, que está explicitado aquí en la solapa clase número 3, que corresponde a lo que José estuvo explicando anteriormente. Sí, Como para que quede decía claro Miriam, el nomás. objetivo de esto es que tengan ese material disponible, pero ahora en principio concentrémonos en cerrar la tarea número 3 de este taller, que básicamente apunta, o sería lo que van a encontrar ustedes como uno de los primeros puntos de ese trabajo final integrador de especialización, que es la descripción de la situación problemática. O sea, lo que van a producir ahora como actividad final del taller número 3 va a ser el punto de partida o el primer punto de lo que es el TIF. Como bien decía Miriam, e insistimos con esto, no se preocupen, esto va a ser trabajado de manera individualizado, explicado en cada una de las comisiones que vamos a desarrollar para acompañar la producción y elaboración de los TIF. Insisto, quiero reiterar esto que señalaba Claudio de aprovechar estos espacios de tutorías. Son grupos más reducidos de 10, 11 cursantes por cada grupo, en donde va a haber alguien que va a estar leyendo y acompañando los avances que ustedes realicen sobre aquello que van escribiendo, que van formalizando, que van produciendo en relación con sus TIF. Entonces, es muy importante que puedan participar de la convocatoria que hagan los tutores, de las actividades que proponen y sobre todo de las entregas que se van pautando. Cuestión de nosotros
trabajamos en septiembre, octubre, noviembre, al finalizar noviembre, principios de diciembre, vamos a tener, si se quiere, elaborado ese trabajo final con el cual daríamos por finalizado este ciclo de especialización. A partir de eso, después les contaremos cómo es el proceso, la evaluación que tienen esos trabajos y cómo sigue. Pero en principio concentrémonos en esto, en esta actividad ahora. Vamos al corto plazo. Cerrar la tarea número 3 de este taller que nos va a servir a nosotros para continuar el trabajo en las tutorías. ¿Alguna duda, consulta respecto de esto? ¿Víctor? Sí, Víctor. Sí, esta tarea de 2 carillas, ¿le damos continuidad al trabajo número 2 o son 2 carillas aparte? Tenés que elaborar un nuevo documento en donde recuperes los avances del trabajo número 2. Perfecto, perfecto. Gracias. Respecto a la grabación de la clase que están solicitando, eso nosotros derivamos a la especialización, así que la especialización se ocupa de subir las clases grabadas. Disponible en la solapa clase número 3, como están en las anteriores clases, además de la consigna, encuentran los videos de los encuentros sincrónicos. Profe, acá en este borrador que vamos a presentar para finalizar el taller, también ya le damos el marco referencial, porque yo lo que había mencionado mi situación problemática y había mencionado las dimensiones, pero si bien yo no le di todavía un marco referencial, digamos, para ampliar esa situación. O sea que acá ya podemos incluir en este borrador, digamos, el marco referencial de lo que vinimos trabajando en la especialidad. Pedimos que lean atentamente la consigna y que se ajusten a eso. ¿En algún lado de la consigna se pide que se incluya o se desarrolle un marco referencial? No, mencionaba solamente las dimensiones y las categorías, digamos. El Eso marco nomás. referencial vamos a ver que es otro punto, otro componente del trabajo final integrador de la especialización que lo vamos a desarrollar en las siguientes etapas. Entonces, Sí, porque ahora durante este encuentro, esta tarde, se mencionó algunos autores, entonces por eso me quedó esa duda, si ya podíamos hacer un marco referencial, digamos, a ese borrador. específicamente no se pide que se desarrolle un marco referencial en esta instancia. Concentrémonos en la definición de la situación problemática, en comentar de manera sucinta, aunque sea cuáles son las dimensiones, las categorías, la pregunta y el objetivo que va a orientar ese trabajo final integrador. Eso es lo que tiene que estar claro y producido hasta esta instancia. Luego, en las instancias sucesivas de tutoría, habrá un momento para el desarrollo y la construcción de ese marco referencial. Bueno, bien, súper. Si bien, una consulta, si bien hay que redactar un documento nuevo, ¿se puede tomar como base esta actividad número 2, el relato que ya se ha enviado, como punto de partida para seguir enriqueciendo con lo que en la consigna nueva esta amerita? Por supuesto. ¿O tiene que ser totalmente diferente a todo y queda el 2 como renegado y aparte y no se puede mezclar? Con esto, por favor, lean atentamente la consigna y que se dice recuperar lo producido en las actividades. O sea, sí, Javier, no tenés que hacer algo, salir con una nueva idea, sino recuperar, reflexionar, revisitar esto y sobre eso producir este trabajo final. Perfecto, gracias. Bueno, has llegado al final. La verdad que un placer haber acompañado estos primeros procesos de construcción del TIF, que por supuesto vamos a seguir acompañando en mi caso y en el caso de José. Así que bueno, esperamos sus trabajos el viernes 30 y seguimos en contacto en las tutorías. ¿Sí? Así que... Sí, bueno, Esto por mi parte no continúo porque ya estoy viejo y cansado, así que hasta acá llegan todas mis energías. Una cosita, José, yo siempre cierro de la misma manera
siempre me toca dar todas las clases de maestría, de talleres y todas estas cosas de la última asignatura de las carreras. Y a mí siempre me emociona mucho saber que la gente confía en nosotros y llega a este momento de su formación, porque sabemos además todo lo que cada uno deposita, su ilusión que deposita en estas carreras, ilusión, tiempo, resignaciones, dinero, ilusiones laborales, proyectos laborales, etcétera. Y bueno, y sabemos la importancia que eso significa para usted y agradecemos que hayan confiado en nosotros, en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional del Nordeste, porque le ponemos mucho amor a esto que hacemos y también muchísima responsabilidad, y yo le agradezco a Miriam y a José que han trabajado a la par conmigo y han realizado muchas cosas que yo en este momento no puedo hacerlas, pero que les agradezco profundamente. Y siempre leo un poema que ya todos mis estudiantes se matan de risa porque a veces coincidimos en muchos espacios, pero hay un poema que se llama Ítaca, que a mí siempre me emociona también, que dice: cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, llenos de experiencia. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si tu exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no llevas ya adentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino, mas no hagas con prisa tu camino, mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca, Ítaca te ha conseguido ya un hermoso viaje, sin ella jamás habrás partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte, y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado, y siendo ya tan viejo con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Bueno, que tengan un lindo camino final y sepan que lo importante siempre es el camino y no el lugar a donde llegamos. Así que muchas gracias a todas y a todos por haber compartido estos años con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Buen fin de semana y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.